El nivel más confiable en tu herramienta de Fibonacci no es un número de Fibonacci. Lee eso de nuevo. La única línea en esa cuadrícula que realmente merece su lugar en tu gráfico, la que ha mantenido a los traders solventes durante 100 años, nunca fue parte de la secuencia de Fibonacci en absoluto. No tiene nada que ver con los girasoles, nada que ver con la proporción áurea, nada que ver con la espiral de un Nautilus. Y cada día, miles de traders dibujan esa herramienta en sus gráficos, miran 4 líneas brillantes y colocan su dinero en las 3 que no importan. Yo operé durante el pánico de 1907. Vendí el mercado en corto en 1929 mientras el mundo me decía que estaba loco. Hice fortunas y las perdí, y aprendí cada lección de la manera costosa, con mi propio capital, en tiempo real, sin que nadie me atrapara. Nunca dibujé un retroceso de Fibonacci. La herramienta no existía en mi época. Y sin embargo, encontré el mismo nivel que todos ustedes están buscando, porque ese nivel no es un secreto matemático. Es un secreto humano. Déjame contarte lo que veo cuando miro tus gráficos hoy. Veo traders que han confundido decoración con análisis. Arrastras esa herramienta desde un mínimo hasta un máximo. Aparecen 4 líneas. Se ven precisas. Se ven científicas. 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%. Esos decimales se sienten como autoridad. Se sienten como si alguien, en algún lugar, hiciera las matemáticas y te entregara la respuesta. Nadie lo hizo. Aquí es de donde realmente vienen esos números, y quiero que te sientes con esto porque una vez que entiendas el origen, nunca más le darás a esa herramienta la reverencia que le has estado dando. Hubo un hombre llamado Leonardo de Pisa, más tarde llamado Fibonacci. Alrededor del año 1202, publicó un libro de aritmética. Dentro había un pequeño ejercicio sobre la cría de conejos. Si tienes un par de conejos y se reproducen a una tasa fija, ¿cuántos pares tienes después de un año? La respuesta produjo una secuencia, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, y así sucesivamente. Cada número es la suma de los dos anteriores. Divide cualquier número de esa secuencia por el que le sigue, y a medida que los números crecen, convergen en 0.618, la proporción áurea. Divide por el número 2 lugares más adelante y obtienes 0.382. De ahí vienen tus líneas. Un rompecabezas de cría de conejos del siglo XIII. Ahora, la proporción áurea es genuinamente notable. Aparece en la naturaleza. Aparece en la disposición de las semillas en una cabeza de girasol, en la ramificación de ciertas plantas, en las proporciones de algunas conchas. Aparece debido a cómo el crecimiento orgánico se empaqueta eficientemente en un espacio limitado. Esa es matemática real, y no tengo ninguna disputa con ella. Pero en algún lugar del siglo pasado, se dio un salto que nadie justificó nunca. El salto fue este, porque la proporción áurea gobierna como un girasol organiza sus semillas, también debe gobernar como el precio del petróleo crudo retrocede después de un rally. Dilo en voz alta y escucha cómo suena. Un girasol es una estructura biológica que sigue un algoritmo de crecimiento codificado en su ADN durante millones de años. Un mercado es una subasta en vivo entre millones de seres humanos asustados, codiciosos, apalancados y las máquinas que han construido para operar más rápido de lo que pueden pensar. Estas dos cosas no tienen nada en común. Nada. Una es una planta, la otra es una guerra. Los hombres que soldaron Fibonacci en los gráficos financieros, Ralph Nelson Elliott en la década de 1930, W. D. Gann y los místicos de esa época, operaban en un periodo en que los mercados se sentían como caos y los traders estaban desesperados por un orden oculto. No eran tontos. Elliott en particular era un observador serio del ritmo del mercado, y entendía algo cierto sobre cómo las multitudes se mueven en ondas. Pero se aferró a la proporción áurea como un hombre que se ahoga se aferra a una cuerda, y la cuerda no estaba atada a nada. Y aquí estamos, un siglo después, y esa cuerda es un botón predeterminado en cada plataforma de gráficos de la Tierra. ¿Por qué esta herramienta es tan seductora? Quiero que entiendas por qué esta herramienta es tan seductora, porque entender la seducción es como la rompes. La herramienta de Fibonacci te da 3 cosas que la mente humana anhela y que el mercado se niega a proporcionar. Te da precisión. Un número con decimales se siente como conocimiento. 61,8 suena como una medición. Suena como algo que fue calculado en lugar de adivinado. Tu cerebro no distingue entre precisión y exactitud, pero el mercado sí, y te cobrará por la confusión. Te da prueba retroactiva. Esta es la peligrosa.
Abre cualquier gráfico, cualquier mercado, cualquier marco temporal. Dibuja la herramienta entre dos puntos cualesquiera. Ahora busca un rebote cerca de una de tus líneas. Encontrarás uno. Siempre encontrarás uno. Y en el momento en que lo encuentras, tu cerebro lo archiva como evidencia. Pero considera lo que realmente has hecho. Has dibujado 4 líneas a través de un rango. Luego te has dado una tolerancia alrededor de cada línea, unos pocos puntos aquí, una mecha de vela allí. Entre los 4 niveles y la tolerancia alrededor de cada uno, has cubierto una parte sustancial de todo el rango. Luego, has ido a buscar precio reaccionando en algún lugar de esa zona. Por supuesto que lo encontraste. El precio reacciona constantemente. El precio no hace más que reaccionar. No has descubierto una ley de los mercados. Has descubierto que si dibujas suficientes líneas en un gráfico, el precio tocará algunas de ellas. ¿Y cuando falla? Cuando el precio atraviesa el 61.8 sin detenerse, no lo registras. Buscas la siguiente explicación. Debe haber sido un retroceso más profundo. Debe estar corriendo hacia el 78.6. Debe ser una extensión. La herramienta nunca se equivoca, porque la herramienta tiene suficientes niveles para absorber cualquier resultado. Eso no es análisis. Es astrología con un eje de precios. Y te da la tercera cosa, la que mantiene a los traders leales durante décadas. Te da permiso. Permiso para tener una opinión sin hacer el trabajo difícil. Dibujar una herramienta toma 2 segundos. Leer un mercado toma años. Cuando tienes una línea en tu gráfico, tienes algo a lo que señalar. Tienes una razón. Y una mala razón se siente enormemente mejor que ninguna razón en absoluto cuando tu dinero está en juego. Entiendo este impulso. Lo viví. En mis primeros días, perseguí consejos, perseguí sistemas, perseguí cualquier marco que prometiera eliminar la terrible incertidumbre de una posición en vivo. Quería que alguien me dijera dónde se detendría el precio. Todo trader quiere eso. Es el deseo más profundo en este negocio. Pero el mercado no se detiene donde un rompecabezas de conejos del siglo XIII dice que debería. El mercado se detiene donde suficientes personas están dispuestas a comprar, y ni un tic antes. ¿Qué dicen las pruebas? La pregunta real, la pregunta sobre la que se construye todo este vídeo, es esta: ¿hay algún nivel en esa cuadrícula que realmente corresponda a donde suficientes personas están dispuestas a comprar? Hay exactamente uno. Hagamos lo que casi nadie hace con esta herramienta. Examinémosla realmente. La pregunta obvia es esta: si los niveles de retroceso de Fibonacci tienen poder predictivo, deberían superar a los niveles ordinarios, no solo funcionar mejor que una línea arbitraria dibujada en la misma región. Esa es la única afirmación que importa. Entonces, ¿qué sucede cuando los investigadores ponen esa afirmación bajo una prueba adecuada? Comparan los niveles de Fibonacci contra niveles seleccionados aleatoriamente dentro del mismo rango de retroceso a través de grandes muestras de datos, y miden si el precio respeta genuinamente las líneas de Fibonacci más a menudo de lo que respeta las aleatorias. Los resultados han sido examinados por académicos y por traders cuantitativos por igual, y la conclusión es consistentemente incómoda para los fieles. Cuando eliminas la retrospectiva y pruebas los niveles a ciegas, las proporciones de Fibonacci no muestran ninguna ventaja significativa sobre los niveles arbitrarios dibujados en la misma zona. El precio no trata al 61.8 con ninguna reverencia especial. No se detiene allí más a menudo de lo que se detiene en cualquier otro lugar de la vecindad. Ahora, quiero ser cuidadoso aquí porque no voy a exagerar esto y no voy a darte un número falso. Lo que muestra la evidencia es una ausencia de la ventaja especial que los traders asumen que existe. Eso es algo diferente de probar que la herramienta es inútil en todas las manos. Algunos traders la usan bien, pero cuando lo hacen, casi nunca les está ayudando la proporción en sí, y en un momento te mostraré lo que realmente les está ayudando. La defensa de la profecía autocumplida. Ahora, abordemos la defensa que has escuchado 1000 veces. En el momento en que desafías a Fibonacci, alguien dice: funciona porque todo el mundo cree en ello. Es una profecía autocumplida. Este argumento suena sofisticado. No lo es, y quiero desmantelarlo adecuadamente porque es el último muro que se interpone entre la mayoría de los traders y la verdad. Para que un nivel se vuelva autocumplido, deben cumplirse 3 condiciones. Primero, suficiente capital debe estar vigilando ese nivel exacto. No suficientes traders minoristas, suficiente capital. Hay una diferencia enorme.
10,000 traders con cuentas pequeñas no mueven un mercado líquido. Una sola institución moviendo tamaño sí, y los escritorios que mueven tamaño genuino no están mirando una secuencia de conejos para decidir dónde acumular. Están trabajando con órdenes basadas en distribución de volumen, en inventario, en pools de liquidez, en donde pueden llenar sin moverse contra sí mismos. Cuando un gran participante necesita comprar, compra donde está la liquidez. La liquidez no se organiza alrededor de una proporción áurea. Segundo, todos deben dibujar el nivel en el mismo lugar, y aquí el argumento se derrumba por completo. Considera lo que debes decidir antes de que esa herramienta produzca una sola línea. ¿Qué mínimo usas como ancla? ¿El mínimo absoluto o el último significativo? ¿Qué máximo? ¿Usas mechas o cuerpos de vela? ¿Qué marco temporal? ¿El de 4 horas, el diario, el semanal? ¿Incluyes ese pico del evento de noticias o lo excluyes como ruido? Cada una de esas elecciones mueve tus niveles. Dale el mismo gráfico a 10 traders competentes y pídeles que dibujen un retroceso de Fibonacci, y obtendrás 10 cuadrículas diferentes. Algunas serán cercanas. Otras no estarán cerca en absoluto. No hay un nivel de consenso para que la multitud lo defienda porque no hay consenso sobre dónde dibujar. Compara eso con un nivel horizontal genuino, un máximo anterior que todos pueden ver, un número redondo, un límite de rango bien definido. No hay ambigüedad. Todos ven la misma línea. Ese es un nivel con potencial para ser autocumplido. Un retroceso de Fibonacci es una opinión privada disfrazada de pública. Tercero, la creencia debe producir órdenes a ese precio, no atención. Y la mayoría de los traders que observan un nivel de Fibonacci no colocan una oferta de descanso allí. Observan. Esperan confirmación. Esperan a que se cierre una vela. Para cuando actúan, el precio ya se movió. Observar no es liquidez. Solo las órdenes son liquidez. La defensa de la profecía autocumplida falla en los 3 puntos. No es que la teoría sea incorrecta en principio. Los niveles autocumplidos existen absolutamente en los mercados. Es que los retrocesos de Fibonacci son casi únicamente malos para convertirse en uno. Como encontraba niveles sin indicadores. Déjame contarte cómo encontraba niveles en una época sin software, sin indicadores y sin herramientas. Leía la cinta. Cada transacción que ocurría pasaba por el ticker. Precio y volumen, nada más. Sin medias móviles, sin osciladores, sin cuadrículas. Y lo que aprendí de años de observar esa cinta fue que los mercados no se mueven en proporciones matemáticas. Se mueven en puntos pivote, precios específicos donde el carácter del trading cambia visiblemente. Un punto pivote era un precio donde podía ver que la cinta se espesaba, donde el volumen se expandía, donde un avance que había sido suave de repente encontraba resistencia y comenzaba a esforzarse, donde un declive que había sido implacable de repente encontraba compradores que absorbían todo lo que se les ofrecía sin dejar que el precio cayera más. Esos niveles no se derivaban. Se observaban. Venían de observar lo que los participantes realmente hacían con su dinero, no de calcular lo que una secuencia sugería que deberían hacer. Y construí todo un método sobre una frase que quiero que te lleves de este vídeo, la línea de menor resistencia. Los mercados se mueven en la dirección donde existe la menor oposición. Mi trabajo nunca fue predecir hacia dónde debería ir el precio. Era identificar qué dirección tenía la menor resistencia, y luego posicionarme en esa dirección y esperar, a veces durante semanas, hasta que el mercado confirmara que tenía razón antes de comprometer capital serio. No hay una proporción en todo ese proceso. Ni una. La única línea que importa, el 50%. Pero hay un nivel en esa cuadrícula que sobrevive a cada objeción que acabo de plantear. Sobrevive a las pruebas estadísticas. Sobrevive al problema de la ambigüedad del dibujo. Sobrevive a la crítica de la profecía autocumplida. Y sobrevive por una razón que no tiene nada que ver con Fibonacci. Ese nivel es el 50%. Ese es el único. El punto medio del movimiento. Y aquí está el hecho que debería reencuadrar todo lo que te han enseñado. 50% no es un número de Fibonacci. Vuelve a la secuencia, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Divide cualquiera de esos por el número que le sigue y converges en 0.618. Nunca llegarás a 5 segundos, ni una vez, ni aproximadamente. El nivel del 50% fue añadido a la herramienta de retroceso por los traders porque seguía funcionando, no porque las matemáticas lo produjeran. Esa es toda la historia en una sola frase.
El único nivel en la herramienta que consistentemente gana su lugar es el que nunca fue Fibonacci para empezar. Ahora, establezcamos por qué funciona, porque si no entiendes el mecanismo, lo aplicarás mal. Y un nivel que no entiendes es solo otro mapa falso. El retroceso del 50% es el punto medio de un rango de precios. Eso es todo lo que es geométricamente. Pero considera lo que representa un punto medio en una subasta. Cuando el precio se mueve de un mínimo a un máximo, las transacciones ocurren a lo largo de todo ese rango. Los compradores compraron en varios puntos del camino. El punto medio de ese movimiento se aproxima al precio promedio al cual los participantes tomaron sus posiciones. Es un proxy aproximado de la base de coste colectiva de todos los que participaron en el avance. Ese único hecho cambia todo sobre lo que sucede cuando el precio regresa allí. En el punto medio, la multitud está en el punto de equilibrio. Piensa en lo que eso significa psicológicamente, y la psicología es donde siempre he hecho mi trabajo real. Por encima del punto medio, el participante promedio en ese movimiento está en ganancia. Está cómodo. No está bajo presión. Por debajo del punto medio, el participante promedio está perdiendo dinero, y los traders que pierden se comportan de maneras predecibles y documentadas. Se tensan. Se vuelven defensivos. Comienzan a buscar una salida en el punto de equilibrio. Entonces, el punto medio no es meramente una característica geométrica. Es un límite psicológico entre la comodidad y el dolor para todos los que participaron en el movimiento. Esa es una fuerza real. Existe independientemente de si alguien ha dibujado una línea allí porque emerge de las posiciones que la gente realmente tiene, no de un número que alguien calculó. Hay una segunda razón, y refuerza la primera. El punto medio de un movimiento direccional fuerte muy a menudo coincide con la región donde ocurrió el trading más intenso, el área del rango donde la mayor parte del volumen cambió de manos. Si has estudiado perfiles de volumen o precio promedio ponderado por volumen, ya reconoces esto. El nodo de alto volumen, el punto de control, el área de valor. Esos no son conceptos decorativos. Marcan donde se llevó a cabo un negocio genuino de dos lados, donde compradores y vendedores acordaron en tamaño que el precio era justo. Cuando el precio regresa a una región de valor aceptado, los participantes que transaccionaron allí tienen posiciones, memoria y asuntos pendientes. Ocurren reacciones. El retroceso del 50% frecuentemente se encuentra dentro de esa región, no por ninguna proporción, sino porque el volumen tiende a concentrarse hacia el medio de un rango en lugar de en sus extremos. Entonces, tienes dos fuerzas independientes convergiendo en la misma área, la base de coste promedio de la multitud y la zona de volumen transaccionado más pesado. Ninguna de ellas tiene nada que ver con Leonardo de Pisa. Por eso el 50% sobrevive cuando las verdaderas proporciones de Fibonacci no lo hacen. No está midiendo una proporción mística. Está midiendo dónde están los participantes. Las 4 condiciones para usar el 50%. Ahora, y esto es esencial, no te estoy dando una regla que diga, compra cada retroceso del 50%. Eso sería reemplazar un mapa falso con otro. Y no construí este canal para hacerte eso. El punto medio es significativo solo bajo condiciones específicas. Déjame darte las 4. Condición 1, el movimiento precedente debe ser genuinamente impulsivo. El punto medio te dice algo solo cuando el movimiento que lo creó fue decisivo, velas fuertes, volumen en expansión, superposición mínima, una intención direccional clara. Ese tipo de movimiento crea una población definida de participantes con una base de coste definida. Eso es lo que hace significativo el punto medio. Si el precio ha estado moviéndose lateralmente, sin dirección, no hay un grupo coherente con una base de coste compartida. Todos están posicionados en todas partes. El punto medio del ruido es simplemente más ruido. Aplicar este nivel a un mercado sin dirección es la forma más común en que los traders lo usan mal. Condición 2, el punto medio debe alinearse con la estructura visible. Aquí es donde la mayoría de los traders fallan y donde la diferencia entre un aficionado y un profesional se vuelve visible. El punto medio por sí solo es una hipótesis. Se convierte en un nivel cuando coincide con algo que podrías haber identificado sin ninguna herramienta en absoluto, un máximo anterior que el precio rompió, un estante de resistencia anterior que ahora debería actuar como soporte, un límite de rango bien definido, el precio promedio ponderado por volumen de la sesión, una media móvil que este mercado en particular ha estado respetando. Cuando el punto medio cae encima de uno de esos, tienes dos razones independientes apuntando al mismo precio. Eso es confluencia, y la confluencia es la única cosa que alguna vez ha justificado un nivel.
Cuando el punto medio cae en el espacio vacío sin nada más cerca, tienes una razón. Una razón no es suficiente. No para mi dinero, y no debería ser suficiente para el tuyo. Condición 3. El precio debe mostrarte una reacción que no anticipaste. Esta es la disciplina que separa a los traders que usan esto bien de los que son detenidos repetidamente en el nivel correcto. Un toque no es una señal. El precio alcanzando tu punto medio no te dice nada excepto que el precio alcanzó tu punto medio. Lo que necesitas es evidencia de participación, un rechazo decisivo, una vela fuerte cerrando de vuelta en la dirección del movimiento original, volumen expandiéndose en la reacción, un fracaso en cerrar por debajo del nivel después de probarlo. Anticipar significa que estás adivinando y esperando que el mercado coopere. Reaccionar significa que estás esperando a que el mercado demuestre que otros participantes están de acuerdo contigo. Toda mi carrera se construyó sobre esta distinción. No compraba porque pensaba que el precio debería girar. Compraba después de que el mercado me mostrara que estaba girando, y aceptaba pagar un precio ligeramente peor a cambio de una probabilidad dramáticamente mejor. Condición 4. Debes definir lo que invalida la idea antes de actuar. Si el precio cierra decisivamente más allá del punto medio y se mantiene allí, particularmente con volumen en expansión, la premisa está muerta. La base de coste de la multitud se ha roto. Los participantes que estaban en el punto de equilibrio están ahora en pérdida genuina, y su comportamiento cambia en consecuencia. Una vez que eso sucede, el nivel que estabas observando se vuelve irrelevante, y los niveles de Fibonacci más profundos por debajo no te salvarán. Nunca fueron estructurales para empezar. Esas 4 condiciones juntas son la diferencia entre un nivel y una decoración. ¿Cómo operar el 50%? El proceso paso a paso. Déjame mostrarte exactamente cómo operar esto. Aquí está el proceso. Síguelo con precisión porque cada paso existe para protegerte de un error específico. Paso 1. Identifica un movimiento genuinamente impulsivo. Busca un movimiento direccional con convicción real detrás. Velas de cuerpo fuerte, volumen en expansión, superposición mínima entre velas, un movimiento que visiblemente rompió una estructura anterior en lugar de salir de ella. Si estás entrecerrando los ojos en tu gráfico tratando de decidir si el movimiento califica, no califica. Los movimientos impulsivos se anuncian. La ambigüedad es tu respuesta. Pasa a otro gráfico. No hay escasez de mercados. Paso 2. Marca el punto medio, nada más. Toma el mínimo y el máximo de ese movimiento, encuentra el punto medio, márcalo. No dibujes la cuadrícula completa. Lo digo literalmente. Desactiva los otros niveles en la configuración de tu herramienta o dibuja una sola línea horizontal en el punto medio y elimina la herramienta por completo. ¿Por qué esto importa tanto? Porque mientras esas otras líneas sean visibles, harán su trabajo sobre ti. Cuando el precio atraviese tu punto medio, tu ojo se deslizará hacia el siguiente nivel y mantendrás una posición perdedora con la autoridad de una secuencia de conejos. Elimina la tentación. No puedes ser seducido por una línea que no puedes ver. Paso 3. Pregunta qué más hay allí. Este es el paso que determina si tienes una operación en absoluto. Mira tu punto medio y pregunta, ¿qué más coincide con este precio? ¿Hay un máximo anterior que el precio rompió en el camino hacia arriba, que ahora debería actuar como soporte? ¿Hay un estante de resistencia anterior que el precio ha volteado? El precio promedio ponderado por volumen de la sesión se encuentra cerca aquí. ¿Hay una media móvil que este mercado ha estado respetando recientemente? ¿Hay un límite de rango bien definido? Si encuentras una o más de esas, tienes un nivel que vale la pena observar. Si no encuentras nada, si ese punto medio se sienta solo en el aire vacío sin ninguna razón estructural para existir, entonces cierra el gráfico. No lo operes más pequeño, no lo operes con un stop ajustado. Cierra el gráfico. Un punto medio en el vacío es una coincidencia, y no arriesgas capital en coincidencias. Preferiría que encuentres 2 de estas configuraciones al mes y las tomes adecuadamente a que encuentres 20 y las tomes todas mal. Los traders que se destruyen a sí mismos casi nunca son los que pierden oportunidades. Son los que no pueden dejar de tomarlas. Paso 4. Espera la reacción. No coloques una orden de descanso en el nivel. Deja que el precio llegue, luego observa lo que hace. ¿Quieres ver evidencia de que otros participantes están defendiendo esta área? Una vela de rechazo decisiva, un cierre de vuelta en la dirección del impulso original, volumen expandiéndose en el giro, un intento fallido de romper por debajo seguido de una recuperación.
Lo que no quieres es ser llenado automáticamente por una orden límite en tu línea mientras el mercado atraviesa sin detenerse. Una orden de descanso en un nivel es una apuesta a que el nivel se mantendrá. Esperar la reacción es una apuesta a que el nivel se está manteniendo. Esas son proposiciones completamente diferentes con probabilidades completamente diferentes. Sí, esperar significa que obtienes un precio peor en las operaciones que funcionan. Acepta ese intercambio de buena gana. Es el precio de no estar en el lado equivocado de las que no funcionan, y esas son las que terminan carreras. Paso 5. Coloca tu stop más allá de la estructura, no debajo de la línea. Aquí hay un error que veo constantemente. Un trader identifica el nivel correctamente, entra en un momento razonable, y luego coloca su stop unos pocos puntos debajo de la línea porque se siente eficiente. Riesgo ajustado. Buen ratio en papel. Es detenido en la mecha y luego ve la operación correr sin él. Tu stop no pertenece justo debajo de tu línea. Pertenece más allá de la estructura. Más allá del mínimo de oscilación. Más allá del estante. Más allá del punto donde toda tu premisa sería probada incorrecta. Si esa distancia es demasiado grande para tu cuenta, no ajustas el stop. Reduces el tamaño de la posición. El stop está determinado por el mercado. El tamaño está determinado por ti. Nunca confundas cuál controlas. Paso 6. Dimensiona para que estar equivocado no te cueste nada que importe. Seré directo contigo porque pagué esta lección con todo lo que tenía, 2 veces. No me arruiné porque no podía leer un mercado. Podía leer un mercado tan bien como cualquiera con vida. Me arruiné porque tomé posiciones lo suficientemente grandes como para que estar equivocado fuera catastrófico en lugar de meramente desagradable. Cuando la posición era demasiado grande, no podía pensar. No podía seguir mis propias reglas. Mantuve pérdidas que sabía que debería cortar porque cortarlas significaba aceptar una pérdida que no podía sobrevivir. Una posición que te asusta te hará estúpido cada vez, sin excepción. Dimensiona para que una pérdida sea aburrida. Si la pérdida es aburrida, la tomarás limpiamente y todavía estarás aquí el próximo mes con capital y juicio intactos. Ese es todo el juego, no tener razón, sobrevivir el tiempo suficiente para que tener razón importe. ¿Qué hacer con el resto de la herramienta? Ahora, ¿qué deberías hacer realmente con el resto de esa herramienta? Bórrala. El 23.6, el 38.2, el 61.8, el 78.6. Quítalos de tus gráficos durante 30 días y observa qué sucede con tu trading. Te diré lo que espero que suceda porque he visto a traders hacer esto. Tomarás menos operaciones, considerablemente menos, porque muchas de las operaciones que has estado tomando existían solo porque una línea estaba allí para justificarlas. Encontrarás que tus operaciones restantes son más claras. Sin 4 niveles compitiendo por tu atención, empezarás a ver la estructura real del mercado, los puntos de oscilación, las rupturas, los estantes, los lugares donde el volumen genuinamente cambió de manos, las cosas que yo leía en una cinta de papel hace un siglo sin ningún software en absoluto. Y encontrarás algo incómodo, que es la parte más valiosa del ejercicio. Descubrirás cuántas de tus operaciones perdedoras se construyeron sobre nada más que una línea y una esperanza. Ese descubrimiento vale más que cualquier indicador que instales jamás. Déjame dejarte con el principio subyacente de todo esto. Los mercados no se resuelven con matemáticas. No están gobernados por una secuencia descubierta en un libro sobre conejos hace 800 años. Son subastas entre seres humanos asustados, codiciosos, apalancados, y las máquinas que esos seres humanos construyeron para actuar en su nombre más rápido de lo que pueden pensar. El precio se detiene donde suficientes participantes están dispuestos a transaccionar, no donde una proporción sugiere, no donde una cuadrícula dibuja una línea, sino donde el dinero realmente está. El nivel del 50% funciona porque se aproxima a donde está posicionada la multitud y donde se estableció el valor. Funciona por una razón humana, no matemática. Y esa es precisamente la razón por la que sobrevive cuando las verdaderas proporciones de Fibonacci no lo hacen. Lee a los participantes, no las proporciones. Si esta forma de pensar tiene sentido para ti, entonces da el siguiente paso adecuadamente. Thinking like Jesse Livermore, Mastering the Market with Discipline, Patience, and Risk, te dará el marco interno, la disciplina, la paciencia y la relación con el riesgo que determinan si cualquier estrategia sobrevive al contacto con dinero real. El Livermore Journal,
un cuaderno de trabajo de psicología de trading de 90 días, pondrá ese marco en práctica diaria, 90 días de trabajo escrito estructurado sobre la única variable que controlas completamente, tú mismo. Y Deliver More Method, un curso completo de trading para el trader moderno, reúne todo el sistema, puntos pivote, la línea de menor resistencia, arquitectura de riesgo y la psicología que lo sostiene todo, construido para los mercados que estás operando ahora mismo. Cada enlace está en la descripción debajo de este vídeo. Una última palabra antes de que te vayas. Nada en este vídeo es una promesa, y nada en él es un consejo para tus circunstancias particulares. Hice y perdí más de una fortuna, y las pérdidas me enseñaron más de lo que las ganancias lo hicieron nunca. Opera con capital que puedas permitirte perder, y trata cada regla aquí como algo que probar contra tus propios resultados en lugar de aceptar por mi autoridad. Ahora, si esto cambió como ves esa herramienta, entiende que la cuadrícula de Fibonacci es una de las muchas cosas en tu gráfico que sobrevive por reputación en lugar de mérito. En este canal, las desarmo una por una. Ya te he mostrado por qué los marcos temporales superiores siempre ganan, lo que la mayoría de los traders entienden mal sobre las medias móviles, la verdad sobre el soporte y la resistencia, y los 3 indicadores que realmente ganan su lugar en un gráfico. Cada uno de esos te está esperando ahora mismo. Suscríbete para que el próximo te encuentre. Porque el mercado no recompensa al trader con más herramientas, recompensa al que entiende lo que los otros participantes están a punto de hacer y tiene la paciencia para esperar a que lo hagan. Este es el código de trading de Jesse Livermore. Te veo en el próximo.